verdad, ¿cierto? Miren, la realidad no está siendo conforme con la idea, ¿ya? Con esta idea de que la policía era enemiga, pero ahora se murió un enemigo, ¿cierto? Entonces no puede calzar eso, porque ella es enemigo del movimiento, entonces si nosotros la hacemos parte del movimiento, estaríamos cayendo en contradicción y a la gente, chiquillos, le gusta eso. Ya le anda mirando, así, ah, mira, este se está contradiciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya opera en nuestra cabeza la idea, chiquillos, de que las cosas tienen que ser dogmáticas, ¿ya? Que, por ejemplo, como dice ahí en la definición, la verdad, chiquillos, ocurre cuando lo que yo veo en la realidad calza con la idea o concepto que yo tengo en la mente, ¿cierto? Y en mi mente los conceptos son perfectos. ¿Ya? Es contradictorio. Y por eso la gente, ¿cierto?, empieza a tener estos problemas con las contradicciones. No sé si me entienden el ejemplo que le estoy dando, ¿ya? De que tendemos a imaginar las cosas perfectas y eso nos lleva, por ejemplo, a ser dogmáticos, chiquillos, y a ser cerrados, ¿ya? Que es una de las cosas que estábamos viendo nosotros aquí con respecto a la verdad, ¿cierto? Y nosotros cuando entendemos la verdad y lo veíamos aquí, ¿cierto? Miren, lo veíamos la semana pasada. Parece que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver para encontrar la verdad es tener la capacidad de justificarlo, ¿cierto? Como veíamos en Platón en el recurso número uno, ¿ya? Entonces, miren, vámonos a la guía, chiquillos, porque ahí en la guía yo le estoy preguntando en la número uno, miren, ¿qué hace que una creencia sea verdadera según el recurso número uno? ¿Ya? ¿Y cuál es el recurso número uno? Este de aquí, pues mire. Dice aquí, mire, ¿se acuerda cuando yo le comentaba, dice aquí en el recurso a la izquierda, Teto, ¿cierto? Está hablando con Sócrates y están diciendo que es la verdad. Entonces Teto ahí le dice, oye, mira, estoy pensando ahora, Sócrates, ¿cierto? Le está hablando a él. Y dice, mira, aquí nos están preguntando es, ¿qué se necesita para que una creencia sea verdadera según este recurso, ¿cierto? Y dice, mire, Teto le dice, oye, Sócrates, mira, estoy pensando en algo que oí decir a una persona, ya, ahí está apelando a su recurso la memoria Teto, que es como en la época de los griegos, chiquillos, como todo conocimiento es de memoria, acuérdense que los poetas se saben los poemas de memoria, ¿cierto? Entonces aquí Teteto prácticamente cuando le dice a Sócrates, oye Sócrates, mira, me estoy recordando algo que escuché el otro día, cuando él está diciendo me estoy recordando algo, es como si actualmente estuviera diciéndole a Sócrates, oye Sócrates, mira, el otro día leí en una revista de ciencia, ¿ya? O que diga, mira, el otro día vi un documental de, ¿ya? Por eso Teteto chiquillo le está diciendo, oye, mira, estoy pensando ahora algo que le oí decir a una persona, ¿ya? Que afirma que la opinión verdadera acompañada de una explicación es saber, y que la opinión que carece de una explicación queda fuera del saber, o sea, no es un saber, ¿ya? Entonces ahí de manera le dice Sócrates que uno adquiere algo, ¿cierto? Que cuando uno adquiere acerca de algo una opinión verdadera, ¿cierto? Él va a decir el alma alcanza la verdad, es decir, que cuando yo tengo cómo justificar, dice, el alma alcanza la verdad, chiquillos, porque los griegos piensan que el alma es la responsable de los conocimientos, ¿ya? Es como decir que para ellos el alma es como la mente, ¿ya? O el cerebro. Nosotros tenemos esa idea de que el cerebro es el que recoge la información. Bueno, ellos aquí creen que el alma es la que recoge la información, entonces ahí es donde dice que cuando una opinión puede ser justificada, entonces el alma alcanza el conocimiento, ¿cierto? Sin embargo, cuando no está justificada, ¿cierto? Esa alma no está en posición del saber. ¿Ya? Facilito, ¿no, chiquillos? Ahí, micrófono abierto, chat abierto. ¿Cómo podríamos poner eso? Mire la pregunta, dice, ¿qué hace que una creencia sea verdadera, según lo que acabamos de leer? Justificada o argumentada según Platón. Le estoy preguntando, pongan todo eso ahí, ¿cierto? Como dice la Carla, que sea justificada. Ay, me había puesto algo, pero la respuesta es esa, que sea justificada, ¿cierto? O argumentada. ¿Ya? Ya. Ahí la Carla Pérez me había preguntado algo. Dice, profe, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, si dos o más personas tienen la verdad o fragmentos de ella? Por ejemplo, si estamos debatiendo algo. Ya. Eso mismo, mire.
Ya, vamos a avanzar que aquí tenemos que decir hartas cosas, sobre todo con eso que me preguntó la Carla, vamos a aclarar algo. ¿Ya? Chiquillos, miren, lo que vamos, cuando nosotros estamos leyendo a Platón ahora, ¿cierto? Y a Aristóteles, en estos dos textos que son muy complejos, ¿ya? Nosotros, por decirlo de una forma, estamos viendo, como les dije yo, la historia de la ciencia, ¿ya? Y aquí, en este fragmento de Sócrates, ¿ya? Cuando está hablando aquí con Teeteto, es casi, chiquillo, uno de los primeros registros que nosotros tenemos, ¿ya? Que tratan de responder a eso, a cuándo una pregunta es verdadera, ¿ya? Es decir, por decirlo de una forma, chiquillo, Sócrates aquí con Teeteto acaban de poner la primera piedra, ¿ya? De lo que va a ser el gran edificio de la ciencia, ¿ya? Para que me entiendan aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver nosotros es que estamos construyendo el edificio del conocimiento, ¿ya? Y este edificio del conocimiento, chiquillos, tiene, por decirlo de una forma, tiene 25 pisos, ¿ya? Y cada uno de esos pisos representa un siglo, ¿cierto?, de estudios sobre el conocimiento, ¿ya? Entonces aquí Sócrates, chiquillo, está formando el piso uno, ¿ya? Está poniendo la base, ¿ya? Y nos está diciendo, oye, de todas las informaciones que andan rondando en el mundo, ¿cómo yo puedo saber si una es verdadera o no? Pucha, porque se puede justificar o argumentar, como dijo ahí la Carla, ¿cierto? Ya. Chiquillos, miren, esto de Platón y de Sócrates y de Aristóteles ahora nos va a entrar en contradicción con nuestro pensamiento, como dice ahí la Carla, porque, profe, ¿qué pasa cuando dos tienen, cierto, un fragmento de la verdad? ¿Cierto? Porque eso puede ser hoy en día, ¿ya? Pero para Sócrates, chiquillo, y para Aristóteles todavía, ¿ya? Eso no lo han descubierto, ¿ya? Ellos van en el piso uno de este edificio de 25 pisos, ¿ya? La subjetividad, es decir, la idea de que cada uno de nosotros puede tener un granito de la verdad, ¿cierto? Y que entre todos la podemos construir, ¿ya? Esa idea, chiquillos, recién se va a lograr en el piso eh, 22 más o menos, ¿ya? En el piso 22 recién, chiquillos, ahí va a aparecer el concepto de subjetividad, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde los primeros griegos, chiquillos, que empezaron a construir esto, de hecho, si están antes de Cristo, ¿cierto? Más o menos estamos hablando como del subterráneo, ¿ya? Para que lo entendamos mejor. ¿Ya? Hay un subterráneo de 5 pisos bajo tierra, que son los griegos, ¿cierto? Y de ahí para arriba, chiquillos, en el piso 17 aparece la subjetividad, ¿ya? Para que lo entiendan. ¿Ya? Por ende, todo lo que veamos ahora al principio va a apuntar siempre al hecho de que los griegos están convencidos, chiquillos, de que la verdad es una sola y que se puede descubrir, ¿ya? Y bajo esa perspectiva, ¿cierto? Se van a agarrar en la Edad Media, ¿cierto? A estos filósofos y van a tratar de utilizar sus argumentos, los de Sócrates, los de Platón, ¿cierto? Parménides, todos los filósofos antiguos van a tratar de usar sus argumentos para, por ejemplo, demostrar la existencia de Cristo en la Edad Media, ¿ya? Y por decirlo de una forma, ¿ya? Más o menos entre el piso 3, ¿cierto? Y el piso 15, ¿ya? Va a estar a cargo la iglesia, chiquillos, de construir este edificio, ¿ya? Y lo va a construir así, cerradamente, ¿ya? Hasta el siglo XVII. Acuérdense cuando nosotros vimos, cuando Galileo inventa el telescopio, ¿cierto? Y se dan cuenta y dicen, oye, todos los conocimientos que tenemos están malos. ¿Por qué están malos? Porque los conocimientos estaban administrados por la teología en la Edad Media. ¿Ya? Y estuvimos ahí, chiquillos, durante un poquito más de 1000 años, ¿cierto? Con la teología, haciendo lo que tenía que hacer la filosofía, ¿cierto? Hasta que ya en cierto punto esto no da más, ¿cierto? Está hoy a presión y revienta con René Descartes cuando dice, oye, ¿sabéis qué? Empecemos de nuevo porque parece que hasta aquí no sabemos nada. ¿Ya? Ya, por eso, chiquillos, en el recurso 2 aquí los voy a ayudar porque este sí que está complejo, ¿ya? En el recurso 2 por ejemplo, viene una pregunta, aquí me dice, relaciona la definición de verdad, ¿cierto? De Aristóteles
con al menos una de las definiciones de la RAE y la explica. ¿Ya? Entonces aquí arriba yo tengo 7 definiciones de la RAE, ¿cierto? Que me están explicando qué es la verdad, y en la 1 dice que es cuando, bueno, en la 1, en la 2 y en la 3, más o menos, habla la misma idea, que dice que la verdad tiene que ver cuando hay un acople, ¿cierto?, entre la realidad y la mente, ¿ya? Cuando los objetos de la realidad calzan con la mente, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo veo a un semáforo y veo la luz verde, ¿cierto? Y yo sé que ese es el color verde porque en mi cabeza, ¿cierto?, está el concepto verde, y justamente ese es el verde, ¿ya? Por lo tanto, voy a decir que eso es verdad, ¿ya? Bueno, ahora que dije eso del verde, me quedé pensando en las personas que ven otros colores. Ya, va a ser verdad para ellos. En la 4, por ejemplo, chiquillos, vamos tomando apuntes. Ya, 1, 2 y 3 hablan de que la verdad que tiene que ver cuando hay una cierta conexión entre lo que yo veo y lo que pienso. ¿Ya? En la 4 dice juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. ¿Ya? Ahí está diciendo entonces que es la verdad, ¿cierto? Es una proposición, ¿cierto? Una afirmación que uno hace y que uno, racionalmente hablando, no tiene argumentos para negar eso, ¿ya? Son afirmaciones racionales e innegables, está diciendo, ¿ya? En la 5 dice que es una cualidad, ¿cierto?, de de lo que es veraz, de la veracidad, ¿cierto? ¿Ya? La veracidad, por decirlo de una forma, chiquillo, una verdad, por si acaso, es una proposición que se tiene, ¿cierto?, asumida porque no se ha demostrado que es falsa, ¿ya? Eso es una veracidad, ¿ya? Es como, por decirlo una cosa, una verdad que dura mientras tanto. De hecho, así son las verdades, por si acaso, ¿ya? Duran cierto tiempo y después cambian, ¿ya? Mire, en la 6 está diciendo expresión clara, sin esbozo ni lisonja, ¿cierto? Es decir, directa, con que a alguien se le corrige o reprende, ¿ya? Es decir, mira, uno a través de una expresión puede aclarar una verdad. Hay otra que dice, mire, que la verdad es la realidad, ¿ya? En la número 7, ¿ya? Que sería la última, ¿ya? Entonces ahí, miren, de todas esas, ¿ya? Usted agárrese de una, porque Aristóteles aquí nos va a decir, ¿ya? Mire, dice una de las primeras y más fundamentales definiciones de verdad es la de Aristóteles, quien plantea la idea de correspondencia. La verdad se entiende como una relación especial de ajuste entre lo que es el objeto y el decir, ¿ya? El sujeto y su representación, lo que el sujeto es capaz de decir de, ¿ya? A partir de lo que ve, ¿ya? ¿Cierto? Ahí usted, por ejemplo, dice, profe, mire, la 1 y la 2 se parecen, y lo explica brevemente. Porque mira, ya, esto es lo que tenemos que entender, que yo encuentro que está difícil, entender lo que dice Aristóteles ahí. Ya, acuérdense que los que están del celu pueden hacerle zoom a la pantalla, ¿cierto? Para ver las letras que están ahí pequeñitas. Ya aquí Aristóteles va a decir, oye, en otras palabras, cuando uno define algo verdadero o falso, no puede andar contradiciéndolo, ¿cierto? Porque ahí vamos a perder al tiro todo lo que es el concepto de la verdad. ¿Ya? Se desarma él dice, mire, pero tampoco entre los términos de la contradicción cabe que haya nada, ¿cierto? Ahí está diciendo, oye, tampoco cuando yo tengo una contradicción puede haber algo, ¿cierto? Sino que es necesario o bien afirmar o bien negar, ¿cierto? ¿Ya? Ya, y esto es evidente, dice en primer lugar, para quienes han definido qué es lo verdadero y qué es lo falso, ¿cierto? Dice, oye, evidente sí, pues, porque miren, chiquillos, así es, ¿ya? Nosotros en la vida cotidiana hemos definido ya lo que es verdadero y lo que es falso, ¿cierto? Cada uno tiene ahí su propia realidad, ¿ya? Eso está diciendo Aristóteles. Tenemos nuestra realidad y ahí está lo que es verdadero y lo que es falso. Por ejemplo, en mi realidad no existen los fantasmas porque yo no he visto uno, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Por decir algo, ¿ya? Entonces ahí él va a decir, ya, po, una persona, chicos, no puede decir, oye, existen los fantasmas y tampoco no existen los fantasmas, ¿ya? Porque ahí Aristóteles está diciendo, no, pues no puede haber nada en una contradicción. ¿Cómo existen y no existen al mismo tiempo?
Eso no es nada. Pues entonces él dice ya, al momento de afirmar, en primer lugar dice, uno ya ha definido lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Ya? Y en efecto dice, no puede haber una cosa que sea y no sea al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es todo eso que está diciendo ahí, chiquillo, lo está diciendo así bien complejo y bien lógico. ¿Ya? Dice, decir en efecto que el ente no es o que el no ente es falso. ¿Ya? El decir, oye, si yo argumento cualquier cosa como eh, contradictoria, no puedo decir nada. ¿Ya? Pero ahí va a decir después al final, ¿cierto? Dice, pero ni se dice que el ente no es o que es, ¿cierto? No se dice nada, a menos, dice él, que uno afirme solamente una cosa. Entonces, eso es lo que va a decir él de la correspondencia. ¿A qué corresponde la verdad? Cuando yo puedo, ¿cierto?, afirmar algo que no es contradictorio. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ahí Aristóteles, que va a ser la verdad. ¿Ya? Cuando puedo afirmar algo que no es contradictorio. ¿Ya? Entonces, yo tengo que ver ahí, chiquillos, arriba, ¿cierto? Me están preguntando el profe. eh, es una relación, sí, entre lo que se dice de algo y lo que el algo es. ¿Cierto? Eso está diciendo Aristóteles. Y ahí ustedes van a decir, ah, profe, mira, Aristóteles cuando está diciendo eso de la no contradicción, ¿cierto? En el fondo, lo que está hablando, ¿no? Como dice, y ahí usted va a agarrar una de estas, ¿ya? Que en el fondo, por ejemplo, se pueden agarrar de la 6, ¿cierto? La 6 dice una expresión clara, ¿cierto? Cuando alguien corrige y de repente, uno puede decir, profe, mire, porque ahí Aristóteles en una parte dice, oye, hay que definir lo que es verdadero y lo que es falso, ¿cierto? Y ahí uno lo define a través de una expresión, ¿ya? Esto es verdad. ¿Ya? Cualquiera de ellas, chiquillos, están todas las 7 están relacionadas con lo que dice Aristóteles de alguna manera u otra. En el fondo, lo que yo le estoy pidiendo es la sagacidad, ¿cierto? La habilidad de que usted logre darse cuenta cuál de todas esas 7, por eso le digo por lo menos una, ¿ya? Ahora, si usted quiere dos porque no está muy seguro, ¿cierto? Haga las dos, pues, ¿cierto? Y ahí yo le puedo corregir y le digo, esta está bien, esta no, o ambas están bien, ¿cierto? Ya. Entonces, en la 2 le estoy pidiendo ahí, ¿cierto? Relaciona una de las definiciones y ahí usted, profe, y le pone el número. ¿Ya? Profe, con la 3, ¿cierto? ¿Qué pasó con la 3? Mire, la 3 dice esto, ¿cierto? Y acuérdense lo que está diciendo chiquillo Aristóteles en ese párrafo que está tan complejo, que es que uno tiene que definir ya lo que es verdadero y lo que es falso, porque no puede haber principio de contradicción. ¿Ya? No se puede. ¿Ya? No puede, porque sería irracional. Mira, ahí tiene otra vista, sería irracional. Ya hay una de las definiciones que habla de la racionalidad, ¿cierto? Ya, mire, en la 3 es una pregunta de reflexión y en más subjetiva, ¿ya? Y tiene que ver con esto que yo le puse al final de este párrafo, ¿cierto? Dice filosofemos, ¿ya? Dice, sabemos que conocemos cosas que nuestros sentidos y nuestra razón nos ayudan, ¿cierto? A conocer las cosas. Pero, ¿cómo sabemos qué es verdad y qué no es? ¿Ya? Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar y por eso le pregunto a usted en la número 3, ¿ya? Chiquillos, con micrófono abierto, ¿cierto? Y chat abierto ahí, dice, mire, ¿de qué manera creen ustedes que podemos saber si una información es verdad o no? Por ejemplo, vamos al caso de la Tierra plana, Tendríamos que ¿ya? verlo con hechos, pues, con, con algo que lo ¿Cierto? justifique, Ahí con eso, vayan justificación, lanzándonos. Claro, Investigando. los hechos pueden justificar, ¿cierto? demostrando. Sí. Perdón, demostrando, ¿cierto? Ya, ahí entonces ustedes tienen que argumentar, puede decir, profe, con hechos, mire, porque los hechos son demostraciones de si las cosas son verdaderas o no, ¿ya? Hay otro puede poner, profe, con argumentos racionales, porque la racionalidad es lógica, ¿cierto? Y podemos ver
lo que se aplica en la realidad. Otros pueden decir, qué sé yo, profe, a través eh, de la investigación, usando el método científico, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes, ahí me tienen que relatar, chiquillos, cómo creen ustedes que podemos nosotros saber qué es verdad y qué no lo es? ¿Ya? Por ejemplo, miren, ahí ese caso yo estábamos hablando de eso, lo había olvidado, le traía el ejemplo de la Tierra plana, ¿ya? O algo tan sencillo, chiquillos, ¿cómo ustedes saben que el Sol, perdón, que la Tierra le está dando la vuelta al Sol? Si cuando yo miro para el cielo, el Sol es el que se mueve y yo estoy parado en el mismo punto. ¿Cómo La ustedes lo perspectiva. saben? Investigando. ¿Por la forma? ¿Por la forma que tiene la Tierra? ¿O fue porque les contaron eso cuando chicos no van al colegio y se lo creyeron? ¿Ah? Investigando. Investigando, pero ¿y esas investigaciones? ¿Yo dónde lo busco, chiquillo? ¿En Wikipedia? ¿Cómo usted me confirma? A ver, si yo le dejara de tarea, confírmeme que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cómo usted lo haría? ¿Cómo usted me lo confirma? ¿Cómo me lo demuestra? Claro. ¿Cómo usted sabe eso? Con Porque hechos. yo, por lo que sea, a mí me lo contó chiquillo el profe de historia cuando yo era chico. La profesora a mí me dijo eso, ¿no? Y me hicieron hacer un modelo a escala del sistema solar. O sea, ni siquiera a escala. Me hicieron hacer un modelo del sistema solar para que en mi cabeza entrara el concepto, ¿cierto?, de sistema solar y yo supiera, bueno, en esa época eran 9 planetas, y yo supiera que habían ahí 9 planetas girando alrededor del Sol. Todos aprendimos así, chiquillos, ¿no? Que la Tierra... O alguien se ha metido, por ejemplo, a la NASA a ver eh, los satélites, transmisión en directo de la forma de la Tierra. ¿O confiaron derechamente nomás en el profe que nos enseñó eso? Porque yo confié, yo hasta mis 34 años, chiquillos, nunca he visto, o sea, por mi cuenta, no me metí a investigar si la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cómo lo sabría? Y esa es la pregunta, chiquillos, que quiero que me pongan ahí, profe. Y todo lo que usted imagine que podríamos nosotros los humanos utilizar para encontrar la verdad. Argumentos, investigación, aplicación del método científico, estudiar otras teorías, ¿cierto? Acceso de tecnología, todas esas cositas ahí usted me tiene que explicar según su razonamiento, ¿cierto? Porque ahí voy a recoger algunas informaciones ya que vamos a seguir avanzando. Acuérdense, chiquillos, que lo que viene después en esta unidad es el método científico, ¿ya? Entonces me interesa eso, ¿ya? Que vayamos viendo qué son las verdades, ¿cierto? Y todo ese, ¿cierto? Lo confirmo estudiando, ¿cierto? Revalidando la información, contrastando, revisando la fuente de dónde salió, ¿cierto? ¿Ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Eso es, chiquillos, con el asunto del Power. ¿Hay dudas? ¿Alguna consulta sobre alguna de esas tres preguntas que le hice arriba en el ítem 1? Yo, profe, Eso, dale. Comente, dígame. tengo dudas si esta clase la va a subir para webclass. La va a subir esta clase y la guía. En la guía. Tengo dudas sobre la guía. Sí, las guías ya están. Sí, están en Power y la guía están en WebClass. Ya. ¿Ya? ¿Va a subir por si acaso la clase de hoy día? Sí, la suben. Sí, eso el profe Carlos siempre la sube. Ya. Ya, dice, ¿qué hace que... Ya, eso. Ya, en la número 1, me preguntaron por ahí que no la habían entendido. En la número 1 le pregunto, ¿qué hace que una creencia sea verdadera según el recurso 1? Me refiero a este de aquí, chicos. A este. ¿Ya? Aquí dice recurso 1. Conocimiento como creencia verdadera y justificada. ¿Ya? Aquí en este texto se habla de que
¿Qué condiciones tiene que tener una creencia, ¿cierto? Para que sea verdadera. ¿Ya? Entonces usted lee aquí, porque de eso se trata. Entonces ahí Teto le dice, oye, mire, para que una creencia sea verdadera, ¿cierto? Y le dice, mire, tiene que pasar tal cosa. Y Sócrates le reafirma, sí, pues, porque cuando una creencia es verdadera y pasa eso que tú dices, podríamos estar hablando de alguien que acaba de encontrar el verdadero saber, ¿ya? Ya, y algo más para que revisemos el segundo ítem. ¿Cuándo se envía la guía? La semana que viene, si la termina ahora. Quiero que veamos esto, ¿cierto? Ahora, voy a abrir, ¿cierto? Miren, desde esta semana, es que quiero aclarar bien este punto, ¿ya? Porque la semana que viene ya va a empezar con otro contenido, pero igual quiero darle una vueltita ahora a esto, miren. Chiquillo, en la ítem número 2 dice, observa el siguiente recurso, ¿ya? Y responde más abajo, ¿cierto? Aquí usted en el Word va a agarrar y aquí yo le puse, mire, respuesta, ¿cierto? Entonces aquí usted tiene toda esta página abajo, va a poner 1, 2, 3 y 4, que son lo que le estoy preguntando aquí, porque esto es una imagen que aparece en el libro, pero en mi libro de filosofía, en el del profe, ¿ya? Dice ahí, mire, infografía sobre la paradoja, perdón, de la tolerancia que escribió el filósofo Karl Popper, filósofo de Viena, ¿ya? Murió creo que en 1994, si no me equivoco, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿qué dijo este filósofo Karl Popper, filósofo de la ciencia, cierto, epistemólogo, ¿ya? Como quien les habla, dice ahí, mire, la paradoja de la tolerancia, por el filósofo Karl Popper, ¿ya? Dice ahí, mire, en la primera, ¿debe una sociedad tolerante tolerar la intolerancia? ¿Ya? Se pregunta ahí. Entonces, por ejemplo, mire, ahí esa persona, esa mujer y ese hombre no toleran a los nazis, dice. No, que muy tolerante, respeten mis ideas, le está diciendo. ¿Ya? La respuesta es no, ¿cierto? Porque, por ejemplo, chiquillos, podríamos nosotros, hablando, no es que nos dicen a nosotros que hay que ser tolerantes porque cada uno tiene su verdad, ¿cierto? Y tenemos un granito y cada uno tiene su propia experiencia y lo que es verdadero para mí no es para ti, entonces tienes que respetarme, bla, bla, bla. Bueno, aquí vamos a enfrentarnos, va a decir Karl Popper, ¿qué pasa cuando uno tiene una opinión intolerante? ¿Ya? ¿También me la tienen que respetar? ¿Ya? Por ejemplo, los que son nazis o por ejemplo los que están a favor de la pedofilia, los tenemos que respetar. ¿Ya? Dice Karl Popper, es una paradoja, pero la tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito más de zoom para que lo vean. ¿Ya? Dice, cuando extendemos la tolerancia a aquellos que son abiertamente intolerantes, ¿ya? Los tolerantes terminan siendo destruidos y la tolerancia con ellos. ¿Cierto? Entonces dice, cualquier movimiento que predique la intolerancia y la persecución debe quedar fuera de la ley. Por más paradójico que sea defender la tolerancia, exige no tolerar lo intolerante. ¿Ya? Entonces es una paradoja porque entramos en una contradicción. ¿Ya? Hay que ser tolerante, ¿cierto? Pero no hay que ser tolerante con los intolerantes. Entonces hay que transformarse en un intolerante con quienes son intolerantes con nosotros. ¿Se da cuenta que es una... Y entonces nos estaríamos transformando en unos intolerantes nosotros mismos? Por eso, chiquillos, es una paradoja, porque entramos en una contradicción. ¿Ya? Decimos hay que ser tolerantes, menos con los intolerantes. ¿Ya? Entonces eso nos va a transformar a nosotros en unos intolerantes. Entonces aquí Popper, ¿cierto? Él va a decir, bueno, hay que eliminar esa creencia de que hay que tolerar todas las opiniones, ¿ya? Porque si nosotros toleramos todas las opiniones, ponemos en riesgo nuestra sociedad, ¿cierto? Ya que hay opiniones que, por ejemplo, hablan de la destrucción misma de la sociedad, ¿cierto? De obligar a la gente a algo, ¿ya? Por ejemplo, hoy día, mire, ¿cierto? Estamos
¿Qué pasaría si toleramos la opinión de los camioneros que quieren hacer un paro, ¿cierto? Porque peligra su actividad, ¿cierto? Su trabajo ahí en Araucanía, ¿cierto? Entonces ellos ponen un ultimátum, ¿ya? Oiga, una prueba en estas 13 leyes, ¿cierto? O nos vamos a paro, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se muestran? Ya, entonces, ahí hay una pregunta antes de que yo vaya a los demás. Dice, entonces es cuando damos nuestra opinión y nos agreden y vulneran nuestros derechos, ¿ya? Sí, en el fondo, vamos a ver aquí que es lo raro, mire, para eso están las preguntas, chiquillos, para que nosotros, miren, tratemos de zanjar este problema de la tolerancia, ¿cierto? Y lo veamos bien y veamos también eso de que hoy en día también ustedes que son jóvenes, ¿cierto? Y participan de las redes sociales, hoy en día yo como epistemólogo me he dado cuenta que es muy fácil, ¿cierto? Llegar y lanzar argumentos en las redes sociales o disfrazar algunas opiniones con falsos argumentos, ¿cierto? Sin hacerse cargo. ¿Ya? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener ojo, ¿cierto? Para que no nos digan después, oye, tolérame porque es mi opinión, así que respétame. ¿Ya? Miren la uno. Dice, mire, ¿qué situaciones se presentan en los distintos momentos de la imagen? ¿Ya? Situaciones históricas, chiquillos, ¿cierto? Ahí miren, la uno estamos hablando de personas que no toleran a un intolerante, en la 2, ¿cierto? Estamos hablando de alguien que deja espacio a una opinión intolerante y qué fue lo que pasó. ¿Ya? El lado 2 dice, mire, ¿cómo relacionaría la paradoja de la tolerancia con los conceptos de opinión, creencia y saber? Bueno, aquí chiquillos estamos hablando, ¿cierto? De la lección uno, bueno, es la lección que estamos viendo, ¿cierto? De que yo le he dicho de que lo que vimos con Platón dice ahí que para que un conocimiento sea verdadero no basta con que simplemente sea una opinión o una creencia, sino que tiene que tener una justificación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo usted relacionaría eso, ¿cierto?, de la tolerancia con lo que vimos de la opinión y las creencias que son conocimientos que no están justificados? ¿Ya? 3 dice, mire, ¿es posible hablar de la verdad, ¿ya?, en relación a la temática planteada en la imagen? ¿Ya? Aquí estamos viendo, miren, cuando habla del tema 2, ¿cierto? El recurso 2, ¿cierto?, que está en el mismo Power, que son las definiciones de la palabra verdad. ¿Ya? Entonces ahí también le está diciendo, oiga, ¿se acuerda de cuando vimos las definiciones de la palabra verdad? Sí. Usted podría dar, ¿cierto? Como dice ahí, mira, alguna de esas definiciones de verdad, ¿calza con alguna de esas imágenes o nada que ver? ¿Ya? Y ahí usted la justifica. ¿Ya? Y en la 4 ahí dice, ¿qué situaciones históricas o personales consideras que pueden relacionarse con la imagen? ¿Ya? Es decir, de cuándo una opinión, ¿cierto?, sobre la intolerancia, ¿ya?, pasa, ¿cierto?, a llevar un caos en la sociedad. Yo me acuerdo de una que se me vino al tiro a la mente, ¿ya? No sé si el otro de ustedes se informaron, chiquillos, de que antes de todo esto de los camioneros, ¿cierto?, habían unos mapuches que se habían tomado ¿cómo se llama? Una alcaldía, ¿cierto? En la Entonces se habían tomado un recinto público, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasó, cierto? Ahí había un grupo de personas intolerantes, ¿ya? Que no les gustan los mapuches, ¿cierto? Cantaban ahí el que no salten mapuches, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Les permitieron, ¿cierto? Porque habían ahí fuerzas policiales que no hicieron nada, ¿cierto? Porque permitieron esa opinión intolerante en contra de los mapuches. Y no sé si vieron noticias, chiquillos, en que terminó todo eso, ¿ya? Sacaban a los mapuches, los agredieron, ¿cierto? La misma gente les pegó, la policía no se llevó detenido a ninguno de esos agresores. Entonces, ¿en qué devino eso? Ya, devino en todo lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Esa situación, miren, ahora ¿en qué estamos? Estamos bajo amenaza de un paro de camiones, ¿cierto? Que nos puede desabastecer, ¿ya? Producto de una situación, ¿cierto?, en donde se toleró una opinión intolerante. ¿Ya?
Ya, chiquillos, ¿alguna duda? Porque ya como vimos, miren, en todas estas clases, ya en resumen, vimos lo que es la epistemología, ¿cierto? Nosotros como en el objetivo estamos viendo de qué se trata la filosofía y tratando de entender algunas de sus grandes preguntas, ¿cierto? Para que después usted las analice, ¿cierto? Y me dé su opinión. ¿Qué estamos viendo en este caso? Lo que es la epistemología, ¿cierto? La teoría del conocimiento. Y ya vimos, ¿cierto? En el ítem 1, cuáles son las bases ya de esta teoría, que la encontramos con Sócrates, Aristóteles, ¿cierto? Eh, y que en el fondo ellos, como pudimos ver, plantearon, ¿cierto?, la definición de qué es la verdad, ¿cierto? Y esa definición aparece en nuestro diccionario, ¿ya? Porque es parte de nuestra cultura, ¿cierto? Y además yo les comenté, ¿cierto?, algo que tenemos que trabajar harto con esa idea de la subjetividad, porque nosotros nacimos en la época de la subjetividad, ¿ya? Entonces, esta época de la subjetividad nos permite a nosotros escudarnos en el hecho de que cada uno tiene su propia verdad, pero, ¿cierto? Ahí vamos a entrar en una paradoja, ¿cierto? Porque hay verdades que son intolerantes, ¿cierto? Y que pueden entonces causarnos problemas, y eso es lo que usted se va a dedicar, ¿cierto? En el ítem número 2, a trabajar con respecto a la intolerancia, ¿cierto? Y a las consecuencias que puede traer. ¿Ya? Para que anoten ahí, chiquillos, ya que me estoy despidiendo, acuérdense que la pregunta 2 dice: ¿cómo relacionaría la paradoja de la tolerancia con los conceptos de opinión y creencia vistos en la lección 1? Me estoy refiriendo a el recurso 1, ¿ya? Cuando veíamos que si una creencia no está justificada, solamente se transforma en una creencia o en una opinión, ¿ya? Y en la pregunta 3, cuando dice: ¿es posible hablar de verdad en relación a la temática planteada en la imagen? ¿Cierto? Ahí acuérdense que estamos hablando de los criterios de verdad que aparecen en las definiciones, ¿ya? Y en realidad en toda la lección, ¿cierto?, que nos habla básicamente de que tal parece que para que algo sea verdad, chiquillos, nosotros tenemos que tener la capacidad de justificar, ¿ya? De corroborar, el ver para creer. Ya, eso, profe, chiquillos, si es que estamos, pueden ya algunos empezar a trabajar en su guía, ¿cierto? La pueden terminar, enviar, le podemos dar una repasadita la semana que viene, ¿ya? Y vamos preparándonos ya para el siguiente material. Profe. Ya, chiquillos, muchas gracias, cuídense mucho. Continuamos ya Gracias. mañana con las clases, que estén muy bien. Gracias, profe Daniel. Chao. Gracias, cuídense.